¿Cómo están después de la avivados? Muy bien. Exacto. El evento fue impresionante. Algo que buscamos muy intencionalmente es que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, que experimente el bautismo del Espíritu Santo, y gracias a Dios me parece que tuvimos un gran avance. En un momento voy a pedir tal vez a uno o a dos que cuenten lo que vieron, lo que les sucedió, y que seamos animados con estos testimonios. Lucas capítulo 24, a partir del versículo 13. Dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cómo estaban sus ojos? Velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. El mensaje del día de hoy se llama Corazones Ardientes. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Corazones ardientes. ¿Hay algo que te apasione en la vida? ¿Hay algo que les apasione? La iglesia. ¿Alguien más le apasiona algo más que la iglesia? Alabar al Señor. ¿Qué más?
su familia, las alabanzas, el trabajo. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Sí? ¿En serio? Muy bien. Qué bueno. Hay quienes odian su trabajo. Jimena ama su trabajo. Y eso está bien. ¿Saben? Hay algunas semanas donde Rubén llega con una playera de la América. No le he hecho nada porque viene a la iglesia, pero debería de irle a las Chivas. Mi desgracia es que la iglesia, o la mayor parte, es americanista, pero deberían de ser del rebaño sagrado. ¿Por qué se apasionan? ¿Ven cómo hay cosas que nos apasionan? No estoy diciendo que esté mal, está bien. Hay cosas que nos apasionan. Y hay cosas en la vida que se mantienen con pasión. Y quisiera hablar precisamente de eso. Hay cosas en la vida que nos apasionan, pero hay cosas en las que se acaba la pasión. Y no hay mayor cosa que decir que simplemente algo nos emocionó. Pero hay cosas que nos apasionan. Y a mí me gusta la expresión que usa uno de estos discípulos de Jesús. Para empezar, noten que no era ninguno de los 11. Judas ya se había muerto. Solamente quedan 11 apóstoles. ¿A cuántos instituyó Jesús? A 12. Y solamente quedan 11. Pero estos que iban camino a Emaús no eran de los 11, eran simplemente otros discípulos de Jesús. Uno de ellos, incluso Lucas nos regala el nombre de uno de ellos. ¿Cómo se llamaba? Cleofas. Y me encanta la expresión que ellos usan y dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablábamos con él? Y hay esta cosa del Señor que necesitamos comprender. Necesitamos entender que un corazón ardiente por Dios es un corazón ardiente que se mantiene. Yo honro y felicito y me quito el sombrero, me hinco, me arrastro, felicito a quienes han sido constantes en la iglesia. Porque significa que en su corazón hay un ardiente fervor cada domingo por llegar a la iglesia. ¿Me explico? Desafortunadamente en la iglesia experimentamos emociones, pero no experimentamos pasión, no experimentamos ardor en el corazón. Y el asunto es que estos discípulos habían emprendido un viaje. Miren cómo empieza el versículo 13. En aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y la pregunta inmediata es: ¿a dónde iban? ¿Recuerdan cuál fue la instrucción de Jesús? ¿Cuáles eran las instrucciones de Jesús a sus discípulos? Aún no les había dado la parte principal, pero en una parte se entendía que ellos deberían de permanecer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho que iba a resucitar. Si pasara una catástrofe, supongamos una catástrofe, yo siempre le he dicho a mi esposa, si tiembla y yo estoy en el trabajo y tú estás aquí en casa, yo le digo esto: no me vayas a buscar, yo voy a llegar por ti. Y es una promesa que yo le hago a mi esposa en una situación de terremoto. Cuando tengo que salir fuera, le digo a mi esposa: voy a regresar. Y me esfuerzo por cuidarme, por cumplir la promesa. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si de repente, no sé, Silvia, Rubén tenga que salir y te dice: voy a regresar? ¿Y tú qué dirías? ¿Tú lo esperarías o no lo esperarías? Yo pienso que sí. ¿Me explico? El asunto es que Jesús había muerto y Jesús les dijo: voy a resucitar al tercer día.
Y los discípulos, en vez de esperar la resurrección, estos dos ya iban camino de Emaús. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Muchos nos encontramos camino a Emaús porque hemos perdido la pasión. Hay una canción de la banda de la que escuchamos precisamente este jueves y viernes. Hay una canción que se llama Jesús, y la canción dice: Jesús, oh Jesús, la pasión que me domina, Jesús. ¿Cuál es la pasión que nos domina en la vida, en nuestro andar con Dios? De verdad hay pasión en nuestro corazón, de verdad hay fuego en nuestro corazón. Yo busco, es mi intención esta mañana, que aprendamos, conozcamos, comprendamos cómo podemos desarrollar este fuego en nosotros. Para empezar, quisiera ponerme en los zapatos de estos discípulos. ¿Qué hicieron los 12 cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué dice la Biblia que pasó? ¿Qué dice, por ejemplo, Marcos que pasó? Primero, que Pedro se lanzó contra uno de los soldados y le cortó una oreja, ¿no? Y luego, ¿qué más dice el pasaje? Que se echaron a correr. Jesús está siendo juzgado y Pedro lo niega. Judas lo entrega. Y Juan, el último capítulo de Juan, a mí me encanta, es mi preferido entre los relatos de la resurrección, porque Pedro, Juan y yo creo que Santiago, los tres pescadores, ¿a dónde regresaron? ¿Dónde estaban cuando Jesús se les apareció? Estaban pescando. ¿Qué haces pescando? ¿No Jesús te había dicho que te haría pescador de hombres? Y ahí están estos, perdonen, quiero usar la misma expresión de Jesús, estos torpes, pescando peces otra vez. Pero me pongo en su lugar, porque a veces la falta de pasión, la falta del fuego de Dios nos hace simplemente alejarnos. No pasó lo que esperábamos. Entonces no tiene tanto caso seguir al Señor. La prédica fue aburrida este domingo, entonces no creo que valga la pena venir el próximo domingo. Los de la banda se equivocaron brutalmente. Tal vez tú no te das cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta. Entonces no voy a venir. ¿Para qué voy a la iglesia si tocan re mal? El problema es que nos hace falta la pasión. Y lo que quiero decirte es que siempre habrá de parte de Jesús comprensión. ¿Qué habrá de parte de Jesús? Comprensión. Y esto a mí me encanta. Que Jesús sea comprensivo con nosotros. Mira, estos ya se iban para Emaús. Si alguien no te esperó, si alguien no quiso contigo, ¿tú sigues con él? Imagínate una cita romántica. Quedamos a las 8, vestido de noche, traje de pingüino, en el restaurante X. Llegó el pingüino o llegó la damisela y el otro no llegó. Y de repente él dice, me muero, o ella dice, me muero de disculpas contigo, perdóname por lo que hice. No va a volver a suceder. ¿Tú le creerías otra vez? Esto es lo que está pasando con ellos. Ellos no vieron, ellos querían ver fuegos, luces. Recuerden, ellos querían ver al Mesías gobernador, lo querían ver conquistador, y lo único que tenían era un Mesías muerto. ¿Para qué quiero yo un Mesías muerto? Un Mesías muerto no me sirve, un Mesías muerto no me va a liberar. Pero el problema era que no entendían el poder a la resurrección. Por eso Pablo dice que el cristianismo sin resurrección no es nada, y es correcto. Los historiadores hoy dicen eso. Si Jesús no hubiera resucitado, la fe cristiana no tendría ningún soporte. ¿De qué nos sirve un Mesías muerto?
Para empezar, ¿de qué les sirve a los judíos un Mesías muerto? Y a nosotros, ¿de qué nos serviría un Jesús muerto? No sirve de nada, no hay razón. Por eso la resurrección es el evento más poderoso de la historia. Díganme de alguno que haya resucitado y siga vivo. Solamente Jesús. Y la Biblia nos dice todo lo que sucedió y todo lo que iba a suceder. Y sucedió. Y la Biblia nos dice ahora todo lo que va a suceder después. El anticristo está a punto de aparecer. Y muchos nos maravillamos y nos asustamos por el anticristo. ¿Sabes que va a venir en dos líneas? En poder político y en poder religioso. Ese es el anticristo. No es uno solo, son dos. Porque el político vendrá con poder y el poder religioso será quien le sustentará. Es más, un día hará milagros. Pero para mí, lo más importante, uno de los eventos más trascendentes del Apocalipsis es que veamos a Jesús. Y sabes, voy a decir esto, lo voy a decir con reserva, lo voy a decir lo más respetuoso que pueda. Tal vez, nosotros seamos la generación que ve a Jesús aparecer otra vez en el cielo. Así lo dice, así lo marca la historia. ¿Cómo sabes si la Biblia dice que nadie lo sabe sino solo el Padre? Sí, pero Jesús dice, mira a la higuera. Y cuando tú miras a la higuera, sabes cuándo va a florecer y sabes cuándo va a haber fruto. ¿Me entiendes? ¿Quién es la higuera en la Biblia? El pueblo judío. Por eso tienes que ser observador de la higuera, el pueblo judío. Porque cuando se cumplan lo que dice la Biblia de la higuera, entonces sabemos lo que está por venir. ¿Entiendes? Pero para esto necesitamos llegar con gozo, con la pasión del Señor. Entonces lo que les decía es que Jesús es comprensivo. Mira, fue por los de Emaús. Fue por los de Emaús. ¿Tú le volverías a dar una oportunidad a alguien que te dejó plantado? ¿Le darías otra oportunidad a alguien que te dejó plantada? ¿Le darías chance a alguien que te traicionó, que te lastimó? Estos cuates ya tiraron la esperanza y van a Emaús. ¿A qué van? ¿A dónde van? ¿Por qué se alejan de Jerusalén? Si el evento más trascendente de la historia está por suceder, la resurrección. Es que se les apagó la pasión. ¿Por qué se nos apaga la pasión? Lean conmigo el versículo 25. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Qué tardos de qué? De corazón. ¿Qué tardos de qué? De corazón. ¿Sabes por qué la pasión se va? Y esta es la voy tratando de entrar al mensaje, a lo principal del mensaje. El problema cuando se acaba la pasión o el gozo es que somos tardos para entregarnos. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te traiciona, te molestas y decides no dar más oportunidades. Eso es falta de pasión. Eso es falta de entrega. Porque no das una oportunidad más. A veces cuando nos alejamos de Jesús, nos vamos como los de Emaús. Vamos para Emaús. Y Jesús se nos aparece en el camino comprensivamente. Mira, Jesús no tiene necesidad de aparecérseles. ¿Por qué voy a perseguir a un discípulo que se está alejando de Jerusalén? ¿Por qué voy tras de él? Si no me cree.
Voy a resucitar, el evento más trascendente, más sorprendente, y ese va. ¿Me están entendiendo? Necesitamos encender el fuego del gozo, de la pasión del Señor. Esta semana se le llama La Pasión de Cristo y es un título adecuado. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo? Véanla, porque describe literalmente una pasión. ¿Quién muere por alguien más? ¿Quién se entrega por alguien más? Lo único que puede traducirse es la palabra pasión, gloria. Ahora, acerca de esto, quisiera leer contigo uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Vamos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 22. El versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Los saduceos eran otra secta, además de los fariseos. Y los saduceos tenían sus propias creencias y Jesús enfrentaba tanto a fariseos como a saduceos. El versículo 35 dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con todo tu qué? Corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y a mí me encanta cómo Jesús propone el más importante de los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con toda tu mente. Ahora, quiero explicar qué significa este versículo, porque esta es la definición de pasión por Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque lo amo con el corazón, con el alma y con la mente. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a Deuteronomio, por favor, donde se da la ley y se encuentra primeramente este versículo, Deuteronomio capítulo 4. Perdónenme, es el 6, Deuteronomio 6. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal y como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. La versión 60 dice, nuestro Dios uno es el único. Y el versículo 5 nos dice lo mismo que Jesús declaró a los fariseos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero expresar o explicarles cada significado de esta palabra. Primero, el mandamiento usa la palabra corazón. Y la palabra corazón en este pasaje se refiere al centro de las emociones y a la mente. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el mandamiento que está haciendo Moisés es, ama al Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa que debemos de hacerlo con dos cosas elementales. La primera es la mente. Es decir,
Yo no puedo amar a Dios a menos que lo conozca. Yo no puedo amar a Dios a menos que sepa algo de Él. ¿Tú amas algo que no conoces? ¿Hay algo que no amas? Hablemos de comida, por ejemplo. Yo amo la barbacoa. ¿Alguien ama aquí la barbacoa? ¿Hay alguien que no ame la barbacoa? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿No te gusta? Pecadora. ¿Por qué no te gusta la barbacoa? Ay, triste. ¿Porque te sabe a qué? Ay. Bueno, ¿por qué amamos algo? Porque lo conocemos. ¿Por qué? Escucha esto, y esa pregunta es trascendente, es más importante que la primera. ¿Por qué odiamos algo? Porque lo conocemos. ¿Me están entendiendo? La ley dice, y escucha esto, es la ley, y la ley dice, ama al Señor tu Dios. Mujeres, ¿cómo sentirían si un hombre se les acerca, las mira a los ojos y les dice, o me amas o me amas? ¿Qué dirían ustedes? Primero invítame un café. Un besito, vete acercando poco a poco. Despacito, diría ese que cantaba la canción. ¿Verdad? ¿Se la saben? ¿Qué sentirían hombres si una mujer se les acerca y les dice, o me amas o me amas? Bueno, está bien. ¿Verdad que no? ¿Cómo sabes que amas algo? Porque lo conoces. ¿Cómo sabes que odias algo? Lo mismo, porque lo conoces. El asunto es que tenemos que entender que conocer al Señor producirá en nosotros amor. Por eso Juan dice esto. Este es el amor. No en que hayamos amado nosotros a Dios, sino en que Él nos amó. La versión 60 dice, Él nos amó primero. Dios no expresa amor, Dios no conoce el amor, Dios es el amor. Por eso lo último que te puede salir con Dios es el amor. Entonces, ¿por qué no amamos más a Dios con pasión? ¿Por qué no lo amamos más? ¿Cuál es la respuesta? Porque no lo conocemos. ¿Qué necesito entonces para amar a Dios? Conocerlo. Necesito usar la mente para conocerlo. ¿Me explico? Si yo invito a cenar a Miriam a una cena romántica o a una comida, ella prefiere comida en vez de flores. Ella prefiere tacos en vez de flores. Y si yo la invito a comer, yo no le invitaría a comer algo que sé que a ella no le gusta. No me atrevería a cometer el grandísimo pecado de pedir sus tacos sin cebolla. Porque o es con cebolla o nada. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque la conozco. ¿Por qué no amamos más a Dios? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no nos entregamos más a Él? Porque no lo conocemos. ¿Cuántos que estudiaron le encontraron pasión a su carrera? Aquellos que le encontraron pasión a la carrera la pasaron tranquilamente. Pero quienes se toparon con una carrera que no amaban,
La van a pasar difícil, un infierno. Porque no amamos aquello que no conocemos, no amamos aquello que no nos gusta. Entonces, para amar a Dios necesitamos amarlo con la mente, pero también con el corazón, con la emoción. La mujer necesita ser amada y la mujer necesita expresiones de amor. ¿Cómo sé que alguien me ama? Muy bien. Cuando Miriam me pregunta, ¿me amas? Yo le digo, sí, claro. Y luego me pregunta, ¿cómo yo sé? Le digo, pues porque trabajo. ¿Qué, no trabajarías si no me tuvieras en tu vida? Sí, trabajaría, pero contigo sé que tengo que trabajar doble o triple. Padres, ¿cómo aman a sus hijos? ¿No lo hacen a través del trabajo? ¿No lo hacen a través de darles la comida diaria? ¿O los dejarían sin comer? ¿Qué hacen ustedes cuando su hijo les dice, pa, ¿me compras una paleta de esas que me gustan? Y tú trabajaste toda la semana porque sabes que va a llegar el domingo y que vas a salir a caminar con tu hijo y que se va a detener frente a esa paletería que tanto odias. Y solamente va a dirigir con su mano y va a hacer Y tú ya sabes qué quiere y sabes cuánto cuesta. ¿Me entiendes? Eso es pasión. Entregarte con el corazón. Lo que hicimos el jueves y viernes fue apasionarnos, ponernos locos. ¿Cuántos de ustedes habían ido a un evento donde se exaltara a Jesús de esa manera? De los que fueron por primera vez. ¿Cuántos habían visto eso? ¿Lo habían visto en su vida? ¿Sabían que eso podía suceder? ¿Tú ya habías visto algo similar? Sentías la vibra, ¿no? Ahí fuerte, loca. Eric, ¿había sido alguna vez algo así? ¿Te pareció más atractivo que las porras de la América? El asunto es que necesitamos amar al Señor con pasión y con la mente. La segunda palabra que usa Deuteronomio 4, versículo 6, versículo 4, dice alma. Pareciera repetirse, pero no es lo mismo. La palabra alma es una palabra hebrea que describe literalmente la existencia. Es decir, el mandamiento es ámame con tu mente, con tus sentimientos, pero no solo eso, ámame con todo lo que tienes en toda tu existencia. Eso es lo que dice el mandamiento. Y luego dice, con todas tus fuerzas. ¿Con todas tus qué? Fuerzas. Tus fuerzas. Ahora, hay algunos que aman a Dios solamente con la mente. Hay algunos que aman a Dios solamente con el corazón. Y hay otros que cometen el error de amar a Dios solamente con sus fuerzas. Separadas no sirven. Juntas es como funciona el mandamiento. ¿Me está entendiendo? Vamos por favor al libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 28. Es el mismo pasaje, vamos a leerlo. Es la misma historia que nos cuenta Mateo, pero aquí hay un detalle importante.
que quiero resaltar. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Y las palabras que se usan no pueden ser las mismas que se usan en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo fue escrito en hebreo, o lo que leímos fue escrito en hebreo. Pero el Nuevo Testamento se escribe en griego y en arameo. Por eso hay 4 palabras aquí. Y son prácticamente las mismas, pero una es la que quiero enfocar, a la que deseo que enfoquen su atención. El versículo 30 dice: ama al Señor con todo tu corazón. ¿Con todo tu qué? Corazón. Y es la misma palabra que se usa o similar al hebreo para describir mente y corazón, o mente y sentimiento, mente y pasión. Luego dice: con toda tu alma. Bueno, la palabra que se usa en griego es la misma palabra para describir existencia o vida. Es decir, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu emoción, durante toda tu vida o con toda tu existencia, con todo lo que tienes de vida. Y la siguiente... el siguiente dice: con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, con tu energía, con lo que tienes, con la fuerza de tu mano. Pero él usa la palabra con toda tu mente y luego usa la palabra fuerzas, que no es la misma que se usa en el Antiguo Testamento. Y aquí viene lo emocionante. La palabra fuerzas se traduce de esta forma, pero la palabra fuerzas se traduce como una palabra de conexión. Y lo que está diciendo Jesús es, se los voy a parafrasear así: ama al Señor con toda tu emoción, con toda tu mente, con toda tu existencia, con todo lo que tú sabes. Y cuando usa la palabra fuerzas, Jesús quiere decir esto: hazlo con todo, junto. No separado, con todo junto. Eso quiere decir la palabra fuerzas. Es una palabra que se usa para traducir fuerza, pero es una palabra también que se usa para unir varias palabras. De manera que lo que está diciendo Jesús es que si vamos a amar al Señor, lo hagamos con todo. Así es como funciona el mandamiento. ¿Me están entendiendo? Ahora, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasaría si alguien te quiere obligar a que lo ames, a que la ames? ¿Verdad que no es posible? Ni porque yo piense cosas muy religiosas, ni me ponga muy santo. La verdad es que si no amo a Dios, es la verdad, no lo amo. Yo recuerdo oraciones muy puntuales en mi juventud, en las que yo me dirigía al Señor, sabiendo que me había equivocado, sabiendo que había cosas que yo quería que no estaban bien. Y yo recuerdo ocasiones donde hice a un lado la Biblia, dije: Señor, estoy leyendo la Biblia, estoy orando contigo, pero Señor, la verdad, no te amo. Yo me abro contigo, Señor, yo no te amo. Y si soy honesto contigo, la verdad es que yo no quiero hacer eso que me estás pidiendo. Yo quisiera hacerlo, y quisiera hacerlo de corazón, pero no quiero. La palabra sentimientos o la palabra alma, la palabra corazón, además de denotar pasión, denota algo que Dios exige en el corazón de una persona. ¿Sabes qué es? La sinceridad. Dios aprecia la sinceridad, ama la sinceridad. Dios encuentra mejor depósito en una persona que le dice que no lo ama que en una que dice que sí, pero no es cierto.
Por eso el libro de Apocalipsis es el libro final de la Biblia donde en mi opinión hay una exigencia de parte de Dios acerca de la sinceridad. Por eso dice en el Apocalipsis estos pasajes: si eres caliente, está bien. Si eres frío, está bien. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis. Sinceridad. Nada más que sinceridad. Y el último capítulo de Apocalipsis dice esto: el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, pues dele. ¿Qué problema? Si no quieres conmigo, ¿qué? Pensamos que le hacemos falta a Dios. O pensamos que Dios nos está rogando: ándale, ven a la iglesia, hijito. Ándale, sígueme. Ándale, quiéreme tantito. No. El Señor es bien sincero con nosotros. ¿Por qué no habríamos nosotros de ser sinceros con Él? Y de poderle decir: yo no te amo. Yo quisiera amarte, pero no te amo. Estoy esperando, Señor, que me dé la hora para hacer eso que tú no quieres que yo haga. Y aún así, el Señor no obliga a nadie. Entonces, ¿cómo puedo amar más al Señor? ¿Cómo puedo amarlo más? ¿Cómo puedo encender la pasión en mí por Él? ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo estas 3 respuestas. Primero, yo necesito amar a Dios y conocerlo. Vamos a volver ahí a Lucas 24, por favor, donde estábamos, donde comenzamos. Versículo 18. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Fíjense, y comenzando a dar respuesta, yo necesito conocer a Jesús a través de su palabra. Si tú quieres amar más a Dios, necesitas conocerlo a través de su palabra. ¿Cómo puedo conocer más a Jesús? ¿Cómo puedo amarlo más? Mira, lee conmigo otra vez el versículo 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Estos, permítame usar otra vez la expresión, estos torpes todavía pensaban que Jesús sería el Mesías que ellos querían. Tenían dentro de ellos esperanza de que Jesús fuera lo que ellos querían. Muchos caminamos la vida no amando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no hizo algo que nosotros queríamos.
he pastoreado jóvenes, muchos. Y después de tiempo, después de años, me he encontrado con ellos. Y mi primera pregunta es, ¿te estás congregando? Y me dicen, ya no. Mi segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Y sabes cuál es la mayor respuesta que he escuchado de ellos? Es esta. Es que el Señor resultó no ser lo que yo esperaba. ¿Saben por qué dejaron de amar a Dios? Porque no lo conocen. Porque no entienden la soberanía de Dios. No entienden que cuando Dios dice no es lo mejor para ti. No entienden que cuando una mujer no tiene hijos durante toda su vida y ella muere por tener hijos y recibe un no de Dios, no entienden que esa es la mejor respuesta de Dios para él y para ella. Cuando una persona no es sanada de su enfermedad y recibe un no de Dios, no entienden que el no de Dios es lo mejor para esa persona. Porque ese Dios no es el Dios milagroso que yo esperaba, el Dios sanador que yo quería, el Dios libertador que yo esperaba. Ahora hasta se tienen que escribir libros para justificar la respuesta de Dios. Hay un libro muy famoso que se vende mucho desde hace años. El libro se llama Cuando Dios, no sé si se llama Cuando Dios calla o Cuando Dios dice no. ¿Qué significa cuando Dios dice no? Pues ¿qué más puede significar que no? Pero queremos justificar los no de Dios. Papás, cuando les dicen no a sus hijos, ¿es por el mal de sus hijos? Cuando le dices regresa temprano, ¿es por su mal? Cuando le dices no tomes, tanto no te emborraches, ¿es por su mal? ¿Que estás deseando que se muera, que alguien lo atropelle? ¿Y por qué pensamos que los no de Dios son malos para nosotros? Si son lo bueno de Dios. Y estos guardaban la esperanza de que el Mesías fuera lo que ellos querían. Y lo que sucede después, mira, lee conmigo. Versículo 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y Jesús todavía es más comprensivo y el versículo 27 me encanta. Dice, entonces, comenzando por Moisés, o sea, comenzando por el Génesis y por todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, de los registros que se tenían en ese tiempo, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Qué significa esto? Si quieres conocer a Cristo, lee la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Mira, cuando tú conoces a alguien que te gusta, ¿qué haces ahora en Facebook? ¿Qué haces? Lo stalkeas. Stalkeas. La palabra stalkear en inglés se traduce como acosador. You are a stalker. Eres un acosador. Las personas que stalkean a sus artistas favoritos, eso hacen, son acosadores. ¿Qué haces? Vas a su perfil y lo stalkeas, ves todo lo que publica, las canciones que publica. ¿Y qué empiezas a hacer?
Lo conoces y entonces le escribes una canción y dices, ay, ¿escuchas esa canción? Ay, a mí también me gusta, aunque no te guste. Ay, ¿te gusta esta artista? Ay, a mí también, aunque a ti no te guste. Haces cosas que no te gustan por un amor, por una pasión. Bueno, lo mismo tienes que hacer con Dios. ¿Sabes cómo stalkear a Dios? Lee la Biblia. Por eso me encanta cómo Jesús es tan comprensivo y cómo la duda es buena. ¿Qué le pasó a Tomás cuando resucitó el Señor? ¿Qué le dijeron los discípulos? ¡Ha resucitado! ¿Y qué dice Tomás? Hasta no ver, no creer. Bueno, dijo, cuando meta mi mano en su costado, entonces creeré. Muchos critican a Judas y dicen, ¡ay, Judas, pecador, dudoso! Te digo algo, la duda es buena. Vas a escuchar a muchos cristianos que te dicen que la duda es mala. No, la duda es buena. ¿Sabes por qué? Porque la duda expresa interés. Cuando tienes duda de algo y quieres saber por qué, o quieres conocer las razones, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes dudas? Porque eso te interesa. Cuando lees, cuando estás viendo cosas en internet y ves, este artículo te va a bajar de peso en 3 días. Y tú dices, ¡ay, ¿en serio? Tengo la duda. Y como tengo la duda, lo voy a comprar. Solo por la duda. Y entonces compruebas si sirve o no sirve. Y es cuando te das cuenta que tus 5,000 pesos valieron todo. O nada. ¿Me están entendiendo? La duda es buena. Y si tú tienes dudas acerca de Dios, vas por buen camino, porque te interesa. ¿Me estás entendiendo? Así es que, dale la bienvenida a la duda. Entonces, la primera forma de poder amar a Dios es leer la Biblia, simple y sencillo. Y si no la quieres leer, si no quieres nada con Dios, no pasa nada, tranquilo. Estás libre, tú eres libre de ir a donde quieras. Dios nos dio libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. Pero si tú quieres amar a Dios, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres amarlo con pasión, como Él pide, entonces tenemos que hacerlo a través de la palabra. Número 2, ¿cómo puedo amar a Dios con pasión? Puedo conocerlo a través de sus obras, a través de su obra en mí. Te voy a decir qué pasa después de que las personas leen la Biblia con sinceridad. ¿Escuchaste lo que dije? Con sinceridad. Las personas que no leen la Biblia con sinceridad, su final no va a ser bueno. Yo tengo amigos ateos. Y tengo amigos con quienes convivo que han leído la Biblia más que otros cristianos que conozco. El problema de su vida al leer la Biblia es su actitud. Y es que ellos no tienen sinceridad al leer la Biblia. Si no hay sinceridad, no pasará nada. Pero cuando hay sinceridad, la obra de Dios comienza en mi vida a través de su palabra. Dilo conmigo, cuando hay sinceridad, la obra de Dios se hace visible en mí a través de la palabra. Eso es lo que sucede. Cuando una persona lee la Biblia con sinceridad, se encuentra con el Cristo. Lo empieza a conocer. Y entonces comienzas a entender y a descubrir al Dios que te ama. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Entonces, hay 3 formas de conocer a Dios y a través de las cuales podemos amarlo. Número 1, a través de la palabra. Número 2, a través de su obra en mí. Y número 3, a través de mi relación
con Cristo. ¿Me ayudas al piano, amor, por favor? Esto que vamos a leer define cómo puedo amar a Dios con mi mente, con mi corazón y con mis fuerzas. Versículo 30 dice: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Voy a volver a leer ese versículo. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Tú crees que estamos leyendo un versículo cualquiera de la resurrección? ¿Sabes por qué Lucas lo registra? Te voy a decir por qué. Cuando tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta del número de veces en los que Jesús tiene pan en las manos. Tienes que leer los 4 evangelios para entender esto que te estoy diciendo. Cuando lees los evangelios, hay un montonal de veces donde la Biblia dice que Jesús tenía pan en sus manos. Y en todas las ocasiones en que Jesús tenía pan en sus manos, Jesús hacía 2 cosas. Número 1, bendecía el pan. Y número 2, lo partía. Pero no lo partía como cualquier gente. Yo sé cómo parte el pan mi mamá. Yo sé cómo se come el pan mi mamá. Yo recuerdo cómo partía el pan mi papá. Incluso sé qué prefiere mi mamá o qué prefería mi papá al comer pan. ¿Atole? ¿Té? ¿Café? André, ¿sabes cómo parte el pan tu papá? Rubén, ¿sabes cómo parte el pan André? Jesús hacía 2 cosas. Levantaba el pan, lo bendecía y luego lo partía en el aire. Y esto era una marca de Jesús. Por eso, cuando los discípulos están sentados con Él, Jesús está con ellos, levanta el pan, lo bendice y lo parte. Entonces ellos saben: es Jesús, es Él. ¿Cómo lo sabes? Así parte el pan Él. Tú vas a aprender a amar a Jesús cuando aprendas cómo Él parte el pan. Si no lo sabes, no conoces a Jesús. Cuando yo leo la Biblia, hasta sé qué es lo que le gusta comer a Jesús. La Biblia dice que Juan el Bautista comía miel. ¿Y qué más? ¿Y langostas silvestres? Pero ¿y Jesús? Jesús amaba el pan. Y en mi opinión, amaba el pescado. Porque lo ves, lo conoces. ¿Quieres amar a Jesús con toda tu pasión? ¿Quieres que arde el corazón en ti? Atrévete a conocer a Cristo. Atrévete a leer la Biblia. Atrévete a sentarte con Él en las madrugadas. Siéntate a la mesa, tómate un café con Él. Lee la Biblia, lee los pasajes. Jesús era un showman.
un hombre impresionante. Termino con esto. Era un día, habíamos terminado, habíamos llegado de la iglesia. Nosotros teníamos poco tiempo de habernos casado. Y no la estábamos pasando bien, ni de dinero, ni en la iglesia, ni en muchas cosas. La iglesia estaba pasando un problema fuerte. Nuestro pastor, quien había sido alcohólico, había regresado al alcoholismo. Había una transición. Nosotros ganábamos poco dinero, no teníamos mucho para comer, esa es la verdad. Y en ese tiempo decidimos decirle a Jesús que viniera. Podíamos haber buscado cualquier otra cosa, pero afortunadamente conocíamos algo de Jesús. Así es de que empezamos a orar, a orar. Había noches en que acostados en la cama decíamos: Jesús, ven. Jesús, baja, por favor. Porque si tú no vienes a nuestra vida, nada de lo que hacemos o tenemos tiene sentido. Y un día estábamos en la sala orando y de repente se apareció Jesús. Tú me vas a decir que estoy loco. Yo sé que lo vi ese día, parado junto a la mesa de centro. Sé que lo vi, porque mi esposa también lo vio. Ese día, todo lo que yo había leído sobre la Biblia se hizo realidad, cobró vida. Sentí que es literalmente estar parado junto al Jesús de los evangelios. Y ese día me volví más loco por Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocí más que otros días. ¿Quieres conocer al Jesús resucitado? ¿Quieres amar a Dios? Lánzate al conocer al Cristo resucitado. Y la pasión se va a encender. Hasta te voy a tener que sacar a patadas de la iglesia porque vas a querer estar aquí todos los días. Te voy a tener que decir: ya vete a descansar, y tú vas a estar aquí. No, es que quiero estar con Jesús. Quiero encontrarme con el Jesús resucitado. Lo amo, tengo pasión en mí. Y vas a poder decir como estos hombres: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra. Para muchos es aburrida la Biblia, pero cuando te encuentras con Cristo, la Biblia se te vuelve una pasión. Ponte de pie, iglesia. Quisiera que empezáramos con una oración, asincerándonos con Dios. Este es tu momento para decirle al Señor: Señor, yo no te amo. Si este es tu caso, adelante. Asincérate con Cristo. Señor, yo no te amo. Yo quisiera amarte. Yo quisiera ser más como tú, pero no lo soy. Es más, puedes decirle: no tengo ninguna intención de hacerlo, pero soy sincero contigo. Oh Padre, venimos ante ti con corazón sincero. Padre, quisiéramos sacrificar más por ti, dar más por ti. Pero tú conoces nuestro corazón, y como lo conoces, no te vamos a mentir ni nos vamos a poner hipócritas delante de ti, Señor. Si no te amamos, esa es la verdad, Señor.
Si amas al Señor, díselo. Abre tu boca, iglesia, y dile: Señor, te amo. Te amo, Señor, y quiero amarte más. Quiero el fuego en mi vida, quiero el fuego en mi corazón. Enciende el fuego en mí. Oh, reacashtereme, toro costo. Y reacashterema, tore bestere. Ahora haz esta oración: Señor, yo quiero conocerte. Soy sincero contigo. Igual que te digo que no quiero nada contigo, te digo con toda sinceridad que me gustaría conocerte, que me gustaría saber más de ti. Me gustaría que tengamos tiempos. Me gustaría encontrarte en el camino. Oh Señor, revélate a mí. Abre tu boca, iglesia, y dile: Señor, revélate a mí. Si realmente existes, revélate a mí. Si eres real, revélate a mí, Cristo. Dile al Señor: Señor, yo te abro mi corazón con sinceridad. Oh Señor, con toda sinceridad te digo: quiero amarte, quiero apasionarme, quiero tener el gozo de la salvación. Oh, remastere, batere, Cristo. Haz esta última oración: Señor, revélate a mí, Jesús. Jesús resucitado, revélate a mí. Enséñame cómo partes el pan. Déjame conocer lo íntimo de tu corazón. Oh Cristo. Oh Cristo.